Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Bueno, me escuchan, me confirman. Creo que era por lo que no le habíamos dado a iniciar reunión. Pero sí, me están escuchando fuerte y claro. Sí, señor. Voy a intentar con esto. Ya se escucha. Ok. Voy a intentar a ver si de pronto con esto tenemos algo más de claridad en el audio. El audio está perfecto. Ok. Eh, en estos momentos me siguen escuchando. Sí, señor, fuerte y claro. Excelente. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Mi nombre es William Andrés Ávila. Soy el tutor de la asignatura de cálculo integral y es un placer para mí dar inicio a este proceso de aprendizaje, retroalimentación y conocimiento que determinamos como CIPA. Qué bueno saber pues que han asistido en estos momentos varios compañeros. Este espacio se abre justamente para retroalimentar dudas, para explicar procesos y solventar dificultades. Bueno, entonces pues yo pues traigo preparado un material. Sin embargo, el mayor espacio lo van a tener ustedes, ya que la idea es solventar esas dudas respecto a la primer parte o a la primer temática de nuestra actividad uno. Sabemos que nuestra primer parte hace referencia a la antiderivada o a los procesos de cálculo de integrales a partir de la antiderivación, no necesariamente utilizando fórmulas o procesos de integración, sino que simplemente nos vamos a los cálculos aritméticos y a los procesos algebraicos que ya nosotros conocemos con anterioridad. Entonces, si ustedes tienen dudas, si tienen preguntas relacionadas con estos procesos que acabamos de mencionar, bienvenidas sean. Quería aclarar eso porque pues van a haber varios IPAs, este es el primero de muchos y la idea es que este sea dedicado a la temática uno. Entonces, bueno, a lo largo del CIPA que vamos a realizar el día de hoy, se van a pasar dos documentos, chicos. Voy a aclarar desde ya, porque ya te doy la palabra, Leonardo, porque el primero es asistencia y el segundo hace referencia a la evaluación del CIPA. Entonces, cuando estemos terminando, por favor, no se me vayan a ir sin antes haber llenado estos dos documentos. Uno es la asistencia y el otro es la evaluación del CIPA que estamos haciendo, ya que pues nosotros como educadores también necesitamos aprender de los procesos, eso mismo que llamamos retroalimentación y debe ser recíproco, ¿no? Entonces, cuéntame, Leonardo, te escucho. Sí, señor, buenas tardes. Buenas Mucho tardes. gusto. A ver, ingeniero, quisiera comentarle que es mi primera vez en un CIPA. Digamos que nunca he tenido la oportunidad, a diferencia de pronto de algún componente práctico, interactuar con alguno de los tutores de esta manera. Entonces, Ok. digamos que hay un poquito de timidez, aunque pues, bueno, soy costeño y ya tengo casi 50 años, entonces, eh, digamos que puedo hablar de ciertas cosas, pero aún así existe como ese tema de, del orgullo de ciertas personas de preguntar cosas cuando tiene uno duda. Entonces, pues yo he Claro. decidido en la universidad sacarle el mayor provecho a todo y aprender de verdad. eh, pero pues uno tampoco quiere sonar ignorante delante de cualquier auditorio, sean los compañeros o sea el mismo. Entonces una de las premisas es leer. Adicionalmente, pues usted me estaba comentando que sí, digamos que nosotros para entrar a este CIPA debimos haber de pronto leído un poquito, pero como la primera web es ahorita esta tarde, yo creo que la mayoría de mis compañeros, o yo en este caso, no sé, yo no he leído tanto como para tener que hacer preguntas. La CIPA está sucediendo antes de la web y no después de la web.
Ok. Solamente pues quería comentarle eso, así que si usted nos puede darnos como una previa, de pronto hasta llegamos más empapados a la web ahorita esta tarde. Sí, claro, entre más conocimiento haya a disposición, muchísimo mejor. Así Bueno, es. lo que tú dices es verdad. El hecho de que, bueno, uno de pronto sea una de las primeras participaciones que tengas en un SIPA o esa interacción con un tutor. De igual forma, como lo estamos haciendo aquí, no sé si de pronto ustedes han leído todos los mensajes que yo les he enviado, pero normalmente cuando ustedes me preguntan sea por el Skype, sea por el WhatsApp, sea por correo institucional, ya que mi WhatsApp está disponible también para ustedes, eh, sea por cualquier medio de estos procesos, siempre trato de interactuar y ser como la ayuda más precisa posible, ya que pues los tutores hacemos eso, guiar. Entonces, la idea es que haya siempre esta interacción, no solo pues en los IPAs, sino también cuando tengan alguna duda, pregunta, cuando tengan dificultad en algún proceso. Nosotros tenemos unos horarios de atención, yo los estoy dando prácticamente en las tardes. Estoy dando varias más de las horas que normalmente da un tutor. Yo siempre en las tardes atiendo a mis estudiantes. Entonces, pues la idea es que ustedes saquen también ese tiempito para poder participar en todos estos encuentros y no solo eso, sino también para poder preguntar. Respecto a lo que vamos a tratar en el CIPA de hoy, sí es un abrebocas a la primera temática y como pues realmente la primera web no fue esta tarde, la primera web ya sucedió y de hecho yo ya les pegué la grabación de esa web en los foros. Carlos, no sé si de pronto, Leonardo, perdón, no sé si de pronto ya revisaste. En los foros ya está pegada la grabación de la web o lo envié por los correos institucionales y por el correo interno, ya que pues yo trato siempre de tenerlos al tanto por estos medios de comunicación de todo lo que hemos hecho. Esto ya sería como la segunda web. Y pues va a tratar también, igual lo que ustedes van a ver hoy, más las dudas que solventen, va a servirles bastante para todo este proceso, ya que es siempre bastante contenido el que van a ver. Y como decíamos, entre más sepamos, muchísimo mejor. Entonces, pues la idea no es que hoy se vayan con todo, sino por lo menos pues con una introducción y con un previo, como dice Leonardo, con algo previo para que lleguen a la web con una idea de lo que tienen que hacer para esta temática número uno. Y pues los que ya empezaron a trabajar bien, los que no han empezado tan bien, porque pues están todavía a tiempo de empezar este proceso y empezar a subir esos contenidos a los foros. Recordemos que el contenido tiene que ser progresivo, ya que eso también se evalúa. La participación en los foros. Ustedes no dejen los trabajos para el final, no dejen todo para lo último, decir, pum, subí todo en un solo documentos, sino que vamos haciéndolo de forma progresiva para que yo les pueda ir revisando, irles diciendo si está bien, si está mal, pues para que al final no vayan a tener errores macros y les toque cambiar todo el trabajo. Entonces, a eso también se le da un puntaje evaluativo en la rúbrica, pues si desean revisarlo. Entonces, pues, ¿alguien más quiere decir algo antes de que empecemos con esta parte introductoria? Mm, yo también o sea, tenía una segunda apreciación y era, ya que estamos empezando, profe o ingeniero, el tema, eh, alguien creo que me comentó, fue la profesora de física, que los exámenes POC o las últimas evaluaciones van a cambiar un poco porque resulta que en esas evaluaciones, siempre que nos hacen la evaluación, hacen como más ejercicios de aplicación y de uno plantear los problemas, que en lugar de lo que nos pasamos todo el semestre, que es resolviendo problemas. Entonces, como sugerencia, de pronto usted que es tan diligente y que está, sí, lo veo que está encima, mandando todo el tiempo en contacto con nosotros, ese tema de pronto de hacernos ese énfasis en también nosotros aprender a plantear problemas como parte de una solución para que cuando lleguemos al examen final, pues realmente lleguemos a dar la talla, porque uno Bueno. llega es como a perder ese examen. Muy bien, Leonardo. No, no, no digas Gracias. eso.
¿Cómo así que uno llega a perder? No, 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 nadie quiere perderlo, pero es que son, o sea, me perdonará la palabra, son cabrones, eso es. tranquilo, tranquilo, Leonardo. Bueno, el punto, respondiendo a tu apreciación. Inicialmente ahorita vamos a hablar mucho de la parte procedimental, aritmética, algebraica, o sea, estamos hablando de cálculos superficiales, ¿no? Pero te vas a dar cuenta que a partir de la temática 2 y de las demás actividades, siempre dentro de las guías van a ir ejercicios contextuales, ¿sí? Van a haber situaciones, problemas, donde se les puede dar un análisis, donde se hace, ¿cómo decirlo? Se sacan variables, se sacan elementos a partir del problema y se le da solución al problema, todo siendo contextual para ir a lo último que tú dices. Ahora, la última evaluación de por sí, pues el semestre pasado fue una evaluación bastante estricta porque se hizo bajo un software de reconocimiento facial y pues bajo unos procedimientos bien estrictos, pero la prueba estaba bien articulada. Entonces, pues la idea, Leo, también es que, digamos, no solo trabajar los contextos desde el taller, desde la actividad, sino también aquí en los IPAs. Si ustedes desean, podemos incluir ya a partir de la segunda o tercera temática, hablar de situaciones o contextos, ya que ahora pues apenas nos vamos a preparar con las fórmulas con las que vamos a solucionar los problemas, ¿no? Perfecto, Entonces, señor, muchísimas gracias. entonces sí, vale, te entiendo totalmente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, para los que acabaron de llegar y los que siguen llegando, mucho gusto. Soy el tutor a cargo de la asignatura. Mi nombre es William Andrés Ávila Leiva. Soy licenciado en Matemáticas y Ciencias Exactas y magíster en Educación e Investigación Universitaria. Y pues actualmente en estos momentos me encuentro en las instalaciones de la UNAD del CECAT de Neiva. Para los que son de pronto cercanos, Neiva queda en el Huila, eso es aproximadamente en el suroccidente colombiano. Entonces, para los vecinos, buenas tardes. Entonces, vamos a empezar. Bueno, ¿cómo es la mecánica de la explicación o los procesos de desarrollo acá en el CIPA conmigo? Yo les voy a presentar aquí una pantallita y a través de mi tablet gráfica yo les voy a estar escribiendo todos los procesos que vamos a desarrollar. Ya les muestro cómo es la pantalla. Voy a apagar la cámara para aumentar un poco el rendimiento del procesador y pues que no haya lentitud de ningún tipo. Bueno, listo acá y acá. ¿Me confirman si ya están observando la pantalla del Sí, tablero? señor. Ahí Sí, sí. señor. Sí, profe. Listo, excelente. Bueno, inicialmente decirles que el cálculo integral es uno de los cálculos más productivos a nivel de ingenierías y de ciencias básicas, ya que su trabajo se relaciona con hallar áreas, ¿sí? Entonces, como mencionaba Leonardo de forma contextual, cuando nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, un terreno, y los terrenos no siempre son rectos, sino curvos, para hallar áreas, o sea, sectores bidimensionales, hablemos de ancho y largo, estos sectores se, se miden a través de superficies y estas superficies se desarrollan a través de integrales. Las integrales nos permiten hallar áreas bajo curvas. Entonces, todo este proceso de curvaturas, las integrales nos facilitan bastante el hecho de hallar estas áreas. Bueno, sin irnos todavía a los procesos contextuales, decir que para llegar a cálculo integral, pues debemos tener conocimientos previos sobre cálculo diferencial y sobre álgebra cotidiana o básica. Igual aquí, pues ustedes, yo sé que uno cuando va a vacaciones, pues se le olvidan ciertas cosas. Igual, pues acá estamos trabajando entre adultos o posadolescentes, pero entonces yo sé que también hay muchas cositas que a uno se le olvidan, uno puede trabajar de primer momento, ¿verdad? Entonces no les dé pena decir, profesor, no entendí. Decir, profesor, por favor, explíqueme de nuevo, porque pues yo puedo parar y si es necesario repetir dos o tres veces el mismo proceso, no hay problema, porque la idea es que lo que yo estoy explicando acá se entienda por parte de ustedes.
Pero lo malo es que si ustedes no me dicen que no lo están entendiendo, pues para mí va a ser bastante complicado adivinar, ¿no? Que no están entendiendo. Entonces, la idea es que, pues si llegan a tener una duda, interrumpen. Profe, por favor, puede parar y devolverse a tal punto. La idea también es que si se acaba un ejercicio hasta el final y nadie preguntó o nadie interrumpió, pues significa que todos entendieron, ¿no? Y yo voy a tomar por hecho de que lo estamos haciendo las cosas súper bien. Entonces, Profe, pues la idea es, una cuestioncita ahí, qué pena. tranquilo, Leo. Y para todos mis compañeros acá, hay que prepararse para las clases, porque el tema, y yo no sé si es porque, como le digo, por la edad que tengo, alguna vaina así, pero muchachos, ah, ¿cómo es que es inaudito que uno llegue a preguntarle, profe, ¿cómo se suman dos fracciones? O cómo es, o sea, cosas tan elementales, llegarlas a preguntar a los IFA. Yo entiendo de que todos tenemos necesidades diferentes, está bien, pero de pronto el profe nos puede dejar como una preorientación. Venga, muchachos, vengan preparados en esto, para que no vengan a patinar en clases y podamos tener una clase linda, una clase productiva para todo. Bueno, Leo, entiendo tu punto de vista totalmente, pero bueno, como pedagogo, te digo que hay ciertas cosas o ciertas temáticas que vamos a utilizar aquí y que sí o sí se van a ver desde otra perspectiva. Por ejemplo, tú mencionas lo de la suma de fracciones, pero entonces ya cuando las estamos metiendo con términos como logaritmos o con exponenciales, entonces la cosa cambia un poquitín. Entonces ahí es donde es necesaria una pequeña orientación y como tú dices, pues va a ser pequeña. La idea es Claro que que si sí. ustedes tienen dificultad en ese campo, a partir de la preorientación que se da acá, pues ustedes refuerzan. Pero entonces, bueno, ese es el punto. Bueno, muchachos, entonces, estábamos hablando, muchísimas gracias, Leo. Estábamos hablando del cálculo integral a nivel general. Entonces, la idea, chicos, es que nosotros empecemos a hablar sobre las normas o reglas cotidianas. Hablemos de la integral fundamental. Sabemos que su símbolo viene dado, perdón, cuadro la tablet porque está un poquito corrida y se ve corrido todo. Bueno, no está verga. Toca volverle a dar manejo a esta vaina porque anda un poquito descalibrada. Bueno, la integral hace referencia a un símbolo más o menos similar a lo que estamos observando y siempre va acompañada por una función. Sí, está súper descalibrada. Regálame un minutico, voy a calibrar la tablet y ya continuamos. Regálame un segundito, por favor. Listo, ahora sí ya quedó bien calibradito. Entonces, decíamos que siempre va acompañada por una función y la derivada de la función en torno a la variable que estamos manejando. ¿Sí? ¿Hay alguien, John Felipe, creo que tienes el audio encendido? Por favor, ¿me colaboras? Gracias. Gracias, John. Entonces, la estructura macro que nosotros siempre vamos a encontrar es esto, haciendo referencia a la simbología, a la función y a la derivada en torno a la variable de la función, también conocido como diferencial. Entonces, ¿por dónde debemos empezar? De que si nosotros estamos hablando de que vamos a integrar en torno a la variable x, todo lo que esté dentro de la función y no tenga x se va a tomar como si fuera una constante. Y ahí viene nuestra primera norma básica,
¿Qué dice nuestra primer norma básica? Muchachos, bueno, abro un pequeño paréntesis. Esto que yo estoy copiando acá en el tablero, yo se los voy a enviar a ustedes como documento PDF, ya que el tablero que estamos usando acá es didáctico y me permite descargar todo lo que hicimos en PDF para podérselos enviar a ustedes como recurso, ¿listo? Entonces, para que estén concentraditos en lo que estamos explicando y pues de pronto no se pongan a copiar y pierdan atención a la orientación. Entonces, digamos que si aquí lo vamos a escribir inicialmente como una regla general o llamémosle fórmula, nos dicen que si multiplicamos una constante por una función que se está derivando en torno a la variable x, o bueno, una variable en específico, nos dicen que esa constante, al igual que en las derivadas, porque esto también aplica en las derivadas, nos dicen que esa constante la podemos sacar de la integral y simplemente hacer el proceso de integración con la función. Bueno, pero para hacer un caso en específico, vamos a hablar de bueno, le llaman teorema fundamental del cálculo, pero no es el teorema fundamental. Vamos a llamarlo como el paso número uno de los procesos de integración. Nos dicen que cuando tenemos el proceso de la integral, le llaman antiderivada porque es el proceso contrario a derivar. O sea, recuerdan que cuando nosotros teníamos una función f de x elevado a la n y nosotros queríamos derivar esa función, nos decían que teníamos que bajar el exponente, si recuerdan, en cálculo diferencial, tenemos que bajar ese exponente y al exponente restarle 1. Ese era el Ok. proceso para las derivadas, ¿verdad? Pues resulta que en el cálculo integral el proceso es todo lo contrario y en este fundamento es en el que nos basamos casi siempre para hacer casi todas las integrales. Nos dicen que cuando tenemos un f de x elevado a la n con su respectivo diferencial, en este caso le sumamos 1 al exponente, o sea, me va a quedar f de x a la n más 1 y el resultado que nos dé lo colocamos en el denominador. Ojo, ya no en el numerador, sino en el denominador. Ese es el proceso de la integral cotidiana, general y fundamental. Y nos dicen que cuando la integral es indefinida, le tenemos que sumar una c, que hace referencia a la constante de integración. Recordemos que la c casi siempre hace referencia a las constantes. Bueno, ahora que hablo o toco el tema de las integrales definidas e indefinidas, pues hay dos tipos de integrales. Permítame, corro esto por acá. Tenemos las definidas y las integrales indefinidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una integral definida y una integral indefinida? La integral definida va a tener los límites de integración definidos. Hablemos de un límite A y un límite B. Y el resto de la estructura de la integral es la misma. En cambio, la integral indefinida no tiene los límites de integración definidos, simplemente es una integral en blanco. Y esta nos va a servir más para practicar todos los procesos iniciales y fundamentales para poder desarrollar y llegar a la integral definida. No sé si de pronto ustedes ya miraron la programación, se han llegado a dar cuenta de que esto de la integral definida es una de las temáticas que van a ver más adelante. Creo que aproximadamente en la tarea 3 o en la tarea 2. Pero bueno, por ahora en la tarea 1 nos vamos a centrar en hablar de la integral indefinida. ¿Listo? En ella vamos a practicar todas las características. Entonces, inicialmente es esto que ustedes observan aquí, esto que ustedes observan acá, es algo que vamos a utilizar casi para todos los procesos de integrar. Solo algunos casos específicos pues tienen sus propias propiedades aparte, pero esto por eso le llaman teorema fundamental, aunque no es el teorema fundamental del cálculo, pero se rige bajo ese principio. Entonces, vamos a hacer ahora sí unos pequeños ejemplos sobre este primer teorema y cómo lo utilizamos. Entonces, decimos, por ejemplo, tenemos una función f de x igual una básica, x al cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos que es de base x
exponente 2. Entonces, vamos a someterla a una integral. Decimos integral de x al cuadrado y pues como es x la variable que estamos utilizando, el diferencial va en torno a también la variable x. Entonces, ¿cómo sería la integral siguiendo este proceso? Nos dicen que le sumamos 1 al exponente y ese resultado lo colocamos en el denominador. Y a eso le sumamos la constante de integración. Ahora les voy a mostrar por qué la constante de integración. Entonces, x a la 2 más 1 pues sería x a la 3 sobre 3 más c. Y eso que ustedes observan en el tablero en estos momentos, señores, es una integral, ¿sí? Que me establece que la función x al cuadrado al someterse a un proceso de integración, su resultado es x a la 3 sobre 3. Se considera una función, esa función que ustedes ven aquí a la izquierda, se considera una función polinómica, o sea, algebraica, porque pues sabemos que están las algebraicas, perdón, sabemos que están las funciones algebraicas, las trigonométricas, las logarítmicas, las exponenciales y las inversas también, ¿no? Lo que determina, lo escribí mal porque normalmente le llaman hilate por el orden en el que se va a hacer. Bueno, más adelante hay un proceso de integración llamado integral por partes. Creo que yo soy el que va a dar la web conferencia de eso, si no estoy mal. Eh, y hay que seguir un orden en el proceso de integración determinado como hilate. Entonces nos dicen que se inician por las funciones inversas. ¿Cuáles son las funciones inversas? Arco seno, arco coseno, arco tangente, que esas son seno a la menos uno, coseno a la menos uno, tangente a la menos uno. Siguen las logarítmicas, después las algebraicas, después las trigonométricas y por último las exponenciales. Y a ese proceso le determinan hilate. Pero bueno, eso es arena de otro costal que todavía no hemos determinado. Pero entonces esta función que inicialmente determinamos se considera como función algebraica. Y esta es la forma en la que se integran. ¿Hay preguntas hasta el momento, muchachos? Eh, yo tengo una pregunta, profe. Claro que sí. Y es, usted, como para no adelantarme al tema, usted con estas funciones ahorita que nos está explicando así tan sencilla, nos puede dar o nos va a dar como un tema ilustrativo. A veces algo que nos pasa también a los estudiantes es que no podemos hacernos ideas pictóricas de lo que estamos aprendiendo. En este caso, por ejemplo, es bastante teórico, pero pues bueno, ya después de haberlo oído tanto en videos de YouTube, dice que la integral es el área bajo la curva de la función, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Y eso pues, cuando usted está hablando de definidas e indefinidas y todo eso, eh, sería bonito de pronto cuando usted, si no es tan complicado o no alarga más el ejercicio, ver, por ejemplo, usted ya aquí definió la integral de x más 2, ¿cómo se traduce eso de pronto en un dibujo o en una gráfica? Sería chévere. Ok, claro que sí. No, y no es demorado, tranquilo. Vamos a escribir acá una cosa llamada GeoGebra. No sé si de pronto lo identifican. Esa aplicación es para graficar. Eh, No la anteri- manejamos. Anteriormente la utilizamos bastante. Ahora pues ya casi no la utilizamos porque para las evaluaciones cuando ponemos el GeoGebra nos saca de la evaluación. Entonces ya no se utiliza tanto por eso. Sí, Esto me que estás pasó. observando en pantalla es el gráfico de la función. Si la observas que es una curva más determinada como parábola, Señor. esto que estamos observando en la esquina superior izquierda es la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la sometemos al proceso de integración, lo que vamos a hacer es hallar el área bajo la curva. El punto es que a las indefinidas, como no se les ha establecido el criterio, entonces aquí no sabemos a qué parte nos estamos refiriendo. Pero si nosotros le definimos, bueno, con eso nos adelantamos un poco el tema, definimos sus límites de integración, por ejemplo, de 0 a 2 y calculamos esto de 0 a 2,
Lo que quiere decir es que vamos a hallar esta pequeña área de acá debajo, desde el punto cero hasta el punto 2. Esta región que estoy señalando, no sé si la alcanzan a observar, ¿sí? No, señor. ¿No observan el puntero? Yo no. No, señor. Ok, entonces regálenme un segundo. Era- Muy buenas tardes, profesor. Qué pena con Buenas usted tardes. hacerle una pregunta. Lo que pasa es que yo tenía, dentro de mi conocimiento, dentro de mi haber, tenía que la sesión era a las 7 de la noche. ¿Esta es otra o es la misma sesión? Es otra. Esto ¿Es es el otra? CIPA. Esto es específico solo de nosotros como curso. Ah, ok, perfecto. Sí, lo que pasa es que tenía como esa duda, porque no creo que hoy alcance por temas de personales, no alcanzo hoy a entrar al de las 7. Pero bueno. Pero exacto, eso que tú hablas de las 7 de la noche se termina como web conferencia. Y Ah, eso es ok. para todos los cursos de cálculo integral. O sea, estamos hablando de todos los tutores, todos los estudiantes. Esa es súper general. Pero Ah, esto que ok. nosotros llamamos IPAs son específicos solo de nosotros, los grupos que estamos presentes y bueno, para mí como tutor, por decirlo así. Ah, ¿Vale? listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces como podemos observar, el GeoGebra nos facilita el punto de desarrollo de la integral. Como podemos ver, es la misma respuesta que nosotros sacamos siendo indefinida. Lo que estoy observando acá es que no me deja ponerle bases puntuales definidas. No, vuelve y me la bota indefinida. No, no me sirve para colocar los valores. Bueno, el punto es a lo que quiero llegar. No sé si están observando el puntero en estos momentos. El puntero de mi mouse. Sí, ¿No lo ahora observan? sí, ahora ¿Sí? sí. Ok, cuando hablamos Pero, de este proceso de la integral definida, cuando hablamos de los límites de integración de 0 a 2, significa que lo que vamos a hallar es el área de esta sección. Si observan que este es el x al cuadrado, ¿verdad? Este es el x al cuadrado y estamos hablando de que es la integral de x al cuadrado definida de 0 a 2, entonces sería este tramo de sección, ¿sí? Sí, Eso señor. aplica. Espera un momentico, profe, qué pena. Como decimos que es el área bajo la curva y está definido entre 0 y 2, ¿estamos hablando del área comprendida entre lo verde y lo rojo o lo que está No, como lo que sería un en, triángulo rectángulo aproximado debajo de la curva? Exacto, Ah, ok, exacto, ok. exacto. Estamos hablando de los límites desde el eje X hasta arriba donde corta la curva. Entonces no estaríamos hablando de todo esto de acá hacia abajo, sino solo esta parte desde el vértice hasta el 2 y arriba, formando un ángulo de 90 grados, como tú acabas de decir. Entendido, sí, señores. Sí, porque la otra curva Entonces, me estaba confundiendo ahí, yo como que, sí, ya. sí, no lo borré. Lo que pasa es que el GeoGebra me dio la función solución y de una vez la graficó. Pero esa gráfica que ustedes vieron acá es de una función cúbica y eso no tiene nada que ver con el área bajo la curva, sino que cuando Así es, así es. El GeoGebra agarra una función, él de una vez la tira y pum, la gráfica. Bueno, entonces eso en procesos explicativos para mostrarte a qué hacemos referencia con la integral del área bajo la curva. ¿Listo? Perfecto, Bueno. muchas gracias. Listo. Entonces, siendo un poquito más centrados en lo que ustedes requieren para contestar esta primer temática, vamos a hablar también de la separación. Nos dicen que la integral de una suma es la suma de las integrales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos integrando una función polinómica algebraica, nosotros podemos hacer una subdivisión entre los diferentes polinomios. Por ejemplo, entre los diferentes monomios, perdón. Por ejemplo, si nosotros tenemos integral de x a la 3 más integral de x a la 2 más la integral de x, que sería x a la 1, todo esto comprendido entre dx. Esto que ustedes observan acá es un polinomio de tres términos llamado trinomio, ¿verdad? eh, Cabe definir que cuando no colocamos nada ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, significa que es un uno, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Lo voy a colocar acá a un ladito por si algo, pues para que lo tengan en cuenta. Eso que lo que acabo de decir que es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una letra, una variable, ella de manera
bueno, por decirlo así, de manera incógnita, tiene un 1 de exponente, un 1 enfrente como coeficiente y siempre se está dividiendo entre 1 porque todo valor dividido entre 1 da lo mismo. Entonces, con nosotros vemos simplemente una letra, pero ya tiene un exponente 1, un coeficiente 1, que es el contador de la variable, y un denominador 1. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la integral de tres términos, estamos hablando también de que la integral se puede subdividir para cada uno de esos términos de la siguiente forma. Y vamos a utilizar entonces lo que aprendimos acá en el anterior paso. Entonces decimos que esto es la integral de x al cubo de x más la integral de x al cuadrado de x más la integral de x de x. ¿Listo? Cada una con su correspondiente diferencial, porque resulta que si yo estoy haciendo un proceso de integración, siempre debe ir un diferencial. Bueno, ahora, entonces, ¿cómo serían nuestras correspondientes integrales teniendo en cuenta lo que aprendimos anteriormente? Integral de x a la 3, pues le sumamos 1 y dejamos el denominador con el resultado, sería x a la 4 sobre 4 más constante de integración 1, más. ¿Cuánto sería la integral de x a la 2? Sería x a la 3 sobre 3 más, ¿cuánto sería la integral de x? Pues sería x a la A la 2 2 sobre sobre 2. 2. Ah, perdón, y aquí me comí también un c. Para mostrarles el paso Eso a quiere paso y decir que quede que todo bien, bien explicadito. base ¿Listo? Más x a la 2 sobre 2 más c3. Entonces, organizando, resulta que yo estas constantes de integración, lo único que sé es que son constantes, pero no sé qué valores son. Entonces, así sean positivas, negativas, o sea, pertenezcan a algún grupo específico de números, para mí siempre van a ser constantes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo una constante más otra constante, pues me da otra constante. Me voy a entender, es un grupo cerrado. Entonces, si yo sumo una tercera constante, pues sería otra constante. Entonces, hacer la suma de C1 más C2 más C3, pues me va a dar una C ya final, que desconozco, pero sé que es una constante. Entonces, ¿qué me queda como resultado? X a la 4 sobre 4 más x a la 3 sobre 3 más x a la 2 sobre 2 más una constante final, que en algunos libros también la pueden llegar a encontrar como K. Pero pues en este caso lo vamos a dejar como C. Ya cuando sea la última constante, simplemente la escribimos C. Eso sí, como les decía, cada integral me va a generar una constante de integración y eso sí lo tengo que dejar bien definido. ¿Preguntas hasta el momento, mis chicos? No, señor. Yo sí tenía una preguntita. Es muy Tranquilo, breve. no, las que tú quieras, las que tú quieras. ¿Qué me representa? O sea, sí, entiendo el tema del diferencial, pero ¿qué me representa ese de X en toda esa estructura de la integral? Bueno, Eh, el diferencial hace Ajá, referencia a la derivada de la función. Entonces, en el siguiente tema, pues no me quiero adelantar tampoco tanto. Cuando estemos viendo el teorema fundamental del cálculo, te vas a dar cuenta de que la multiplicación del diferencial por la función, al someterse al proceso de integral, nos da el resultado que al después derivar, nos vuelve a dar la función. O sea, ya, mejor dicho, te enredo con lo que acabo de decir, pero para que me entiendas así, ya, si yo llego a someter este resultado a una derivada, vuelve otra vez y me da lo que tengo acá arriba. ¿Sí? listo, entendido, sí, Entonces, señor. entonces, este diferencial de x hace referencia a la derivada de las funciones a la que se está sometiendo la función. Pero lo vas a entender un poco mejor cuando estemos viendo lo del teorema fundamental del cálculo, que ya son para las siguientes temáticas. Ok, Ahorita, si de pronto me pongo a adentrarme en este campo, te voy a confundir un poco, pero entonces tranquilo. sí te voy a responder ya cuando estemos viendo la temática. Bueno, Gracias, profe. Sí, señor. vale, listo. Entonces, Profe, yo de tengo una hecho, pregunta. antes de responderte, entonces voy a hacer un pequeño paréntesis. De hecho, ustedes siempre, cuando estén respondiendo ya las preguntas del taller, una forma bueno, hay dos formas de demostrar
dos formas de demostrar la veracidad de sus resultados. Uno es escribiendo esos resultados en el GeoGebra y derivándolos. Entonces, cuando ustedes derivan esos resultados, les tiene que dar este proceso de integral. Y el segundo método para comprobar ese resultado es derivándolo de forma manual. Entonces, si ustedes desean, lo podemos derivar de forma manual para que ustedes aprendan cómo es el proceso de comprobación, porque no sé si de pronto van a observar en la webconferencia y los que asisten a la anterior webconferencia, no sé si el maestro les menciona que la comprobación es algo necesario en los ejercicios. Por ejemplo, entonces tenemos, qué pena, te voy a respetar la palabra ahora. Me disculpas si no te dejo hablar por el momento, pero voy a hacer esto primero antes de que pierdan de pronto el hilo del ejercicio. Esta fue mi respuesta. Vamos a someterla. Vamos a llamar esta respuesta como, no sé, g de x, por ejemplo, porque al derivar la función, pues me va a dar otra función. Entonces, tenemos g de x y nosotros queremos hallar g' de x, que es la derivada. Espero pues que no se me van a confundir, ya que ustedes deben tener conocimientos previos sobre cálculo diferencial, pero sin embargo, pues si tienen alguna duda, también preguntan. Entonces, recordemos que el proceso de derivar es bajar el exponente y restarle 1. Entonces, tenemos x a la 4 sobre 4. Si yo bajo el exponente, me queda 4x y le restamos 1, 4x a la 3 sobre 4, ¿verdad? Más. Señor. Si derivo esto, me quedaría 3x a la 2 sobre 3. Si derivo este, sería bajo el 2, 2x sobre 2, porque le resto 1. Y la derivada de toda constante siempre es 0. Entonces, si hacemos el proceso de simplificación, 4 dividido entre 4, 3 dividido entre 3, 2 dividido entre 2, me quedaría x al cubo más x al cuadrado más x, bueno, y más 0. Entonces, observen que esto es nuestra función de arriba. Chéverísima esa comprobación, sí, señor. Entonces, esas son las, siempre que derivemos, digamos, si el proceso es bastante complicado porque hay procesos que son más fáciles de integrar que derivar, y hay otros que son más fáciles de derivar que integrar, pues sobre todo las trigonométricas. Entonces, maestro, entonces el punto es que ustedes hagan una de las dos comprobaciones y yo se las califico, sea por el GeoGebra y me pegan el pantallazo, o sea de forma manual para tener como veracidad sobre los procesos que ustedes realizaron. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Bueno, Sí, señor. ahora sí le respeto la palabra al compañerito que tenía la duda. Cuéntamelo todo. Profesor, yo quería saber de dónde sale ese C3. ¿Este es C3? ¿Este C3 que está acá? Perdón, hijo. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Resulta que, como les dije en un inicio, cada vez que hacemos una integral indefinida, esto es indefinido, entonces voy a borrar esto acá porque después se me confunde. Cuando realizamos una integral indefinida, al final siempre tenemos que colocar una c, que hace referencia a una constante de integración. Pues resulta que y eso se me relaciona con lo que les voy a explicar ahora sobre las constantes de integración. Em, Siempre debemos colocar una c. ¿Por qué? Resulta que cualquier resultado que yo coloque con cualquier número acá, siempre me va a llegar al x al cuadrado o a la función inicial. Voy a tomar como ejemplo esta función que es muy, muy maleable para trabajar. Por ejemplo, si yo tengo integral observen por favor acá en la esquina inferior derecha, si yo tengo un x al cuadrado de x y entonces ese x al cuadrado lo vamos a integrar, la integral me queda como x a la 3 sobre 3. Resulta que para hacer mi comprobación hacia atrás, a mí me sirve el número 2, a mí me sirve el número -1, a mí me sirve el número 0, a mí me sirve el número -5, a mí me sirve el número 100, a mí me sirve el número 1.000.000. ¿Y por qué me sirven toda esa cantidad de números? Porque al hacer el proceso de derivación, o sea, al contrario, yo digo bajo el 3, que a 3x a la 2 sobre 3, aquí estoy derivando, ¿no? Y derivada de cualquier constante siempre me va a dar 0. Entonces,
voy a volver otra vez, simplifico y vuelvo al x al cuadrado sin importar cualquier valor que yo le coloque acá a la derecha. Entonces, como yo no sé cuál de todos esos valores es el que me va a cuadrar para mi integral, o mejor dicho, me sirve cualquiera, entonces yo no voy a colocar un número específico, sino que coloco c, porque sé que es una constante. ¿Sí me doy a entender lo que quiero decir? Profe, gracias. Sí. Sí, señor. Entonces, Sí. resulta que de la integral 1, pues sale C1, de la integral 2 sale C2, de la integral 3 sale C3. Y de unir las tres Cs, pues me queda la C más grande, que es lo que están observando ahí. ¿Eso responde tu Profe, duda, hijo? sí, sí. Otra pregunta con base en eso es, eso en la constante en la gráfica afecta, modifica Pero hacia... no, pero solo cuando son definidas, solo cuando son definidas, Ah, porque ok. las definidas no tienen constante de integración, o sea, ya van con un número específico. ¿Listo? Entendido, sí, señor, sí. Lástima que no pudimos ver graficada una integral indefinida, que es lo que estamos viendo, porque la definida fue fácil, digamos, porque ya uno como que intuye el intervalo, pero en las indefinidas, Es ver que, toda esa área es como complicado. sí, es que escúchame, si no la definimos, no sabemos qué pedazo de la función es el que quiero hallarle el área, ¿me doy a entender? El x Así al es. cuadrado es una parábola infinita que se extiende tanto a la izquierda como a la derecha de forma indefinida. Entonces, si yo la grafico, solo me va a mostrar la curva y no me va a mostrar un área porque sería infinita, igual que la extensión de la curva. Entonces, solo si le doy yo un rango, como hicimos ahora de 0 a 2, ahí sí se podría definir un pedazo de área, pero si a una indefinida nunca se le podría determinar. Las indefinidas nos sirven para esto, que es como aprender a calcular. Cuando ya tengamos todos los teoremas hechos, entonces ya pasamos a aplicarlo a lo físico, a los problemas, que ya es la integral definida. Ok, ¿Listo? entonces en ese orden de ideas, profe, si en lo que aprendimos en cálculo diferencial dice que la derivada de una función es otra función, entonces la integral de una función es otra función. No, repíteme un poco que no te entendí muy Sí, bien. no, en cálculo diferencial, o sea, cuando nosotros estábamos viendo derivadas, nos decía, la derivada de una función es otra función. Obviamente lo que hicimos acá, si uno es derivada de x cuadrado es 2x, esa es otra función. Pero si nosotros, por ejemplo, entonces la integral de una función que es otra función también. En teoría sí, pero no. Pilas con lo de las derivadas, porque cuando tú derivas, por ejemplo, la función lineal x, ya desaparecen las funciones y queda una constante. Te pongo un pequeño ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 3x más 1. Observa, esto es una función y es considerada una función lineal porque es de exponente 1. Si yo lo someto a una derivada, el resultado de esto va a ser 3. Y esto, mi querido, ya no es una función. A esto se le considera como Correcto. una constante. En cambio, a una integral siempre sí nos va a dar otra función, porque ella en vez de disminuir, ella aumenta. Entonces, si estamos hablando de las polinómicas, ahora empezando, porque ya nos falta todo el resto del hilate, con las polinómicas siempre nos va a dar una función con un exponente o de un grado más grande. No se puede hablar de una función constante, ¿cierto? ¿O sí? No, no hay funciones constantes. Ok, ok. Son No, cosas, es como decir un frío caliente. estoy tratando de hilvanar eso aquí en mi cerebro. No, pero totalmente bien que hagas esas preguntas para que tengas claridad acerca de los términos. Perfecto, muy Bueno, amable. Gracias. bueno, mis niños. Entonces continuemos ahora. Vamos ahora a hacer uso de esta propiedad de la que hablábamos acá arriba, de que cuando nuestra función está siendo acompañada por una constante, ¿cómo se le da manejo a esa constante? ¿Listo? Entonces vamos a observar. Entonces vamos a hacer un nuevo ejemplo. Voy a colocar acá una lineecita para definir
Ahí ya estamos al 100%. Listo. Entonces, siguen llegando chiquillos. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos una función. Presten atención y aquí ya vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Hay una propiedad en álgebra, y a esto me refería, Leonardo, de que hay propiedades algebraicas que por más considera a veces uno básicas, son un poco avanzadas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros llegáramos a tener este tipo de función, 1 sobre x al cuadrado, y nosotros al someter esto a una derivada o a una integral, que son dos procesos de cálculo, nosotros teníamos que buscar la forma de que este denominador subiera a ser numerador. Entonces a este proceso algebraico se le llama como transformar el exponente. Y resulta que para yo subir del denominador al numerador, tenía que volver el exponente negativo. Y el caso de viceversa, si yo llego a tener un exponente negativo para volverlo positivo, pues lo bajo. Ahora, eso mismo funciona en otro nivel. Y es que si yo llego a tener el exponente negativo abajo, para volverlo positivo, entonces, ¿qué hago? Lo subo. Entonces, si observan estas dos igualdades, ¿y para qué nos va a servir esto? Para el siguiente problema. Esas son puras propiedades de potenciación. Muy bien, pero no son tan conocidas. Y a veces los estudiantes caen mucho en el error de que se encuentran con esta función y se pierden o no saben qué hacer. Entonces, pilas. Bueno, antes de continuar, voy a hacerles una de las mayores recomendaciones que le hago a todos mis estudiantes. Y de hecho, creo que yo les voy a colaborar subiéndoles a los foros. Les voy a subir las tablas de las integrales directas. ¿Qué son las integrales directas? Se consideran axiomáticas. ¿Alguien de los que están presentes saben qué es un axioma? En matemática, obviamente. No, señor. No. Su opinión, la opinión que tengan en la cabeza respecto a axioma. Un axioma es algo que no se requiere demostrar, que ya está definido como una ley matemática. ¿Listo? Entonces, las integrales directas son axiomáticas. Entonces, ya están demostradas, no necesitan más pasos, sino que si se encuentran lo que está a la izquierda, tienen que poner lo que está a la derecha. Les voy a mostrar acá un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tabla de integrales. Esto que voy a buscar acá es lo que les voy a cargar en los foros, ya que la web tiene bastante información al respecto. Están observando lo que estoy buscando, ¿verdad? Es un poquito más amplio esto. Esto nos sirve bastante. A ver si sale un poco más grande. Sí. Observen, por favor. Por ejemplo, esto que ustedes observan acá como paso número 2 o como por la forma básica número 2 es lo que de ahorita hablamos del teorema fundamental. Si observan que si tenemos una función v elevado a la n más 1 y se le coloca en el denominador el n más 1. Pues observen, miren, cuando tenemos la derivada arriba y la misma función abajo, la respuesta es logaritmo natural de o. Y justamente por eso es que no coloqué x a la 1, sino x a la 2, porque cuando escribimos x a la 1 es una integral directa. Voy a ser un poquito más específico y les voy a explicar un poco más despacio lo que quiero decir. Si nosotros tenemos 1 sobre x, bueno, vamos a colocarle un valor adicional. Hablemos, por ejemplo, 3 sobre x de x. ¿Sí? Si yo tengo 3x de x. Como hablamos anteriormente, nosotros podemos sacar la constante de la integral. Para sacar ese 3, si yo llego a sacar ese 3, ¿qué me queda acá arriba en el numerador, chicos? 1, o sea, sí, 3, Un 1, ¿verdad? Porque el 3 se multiplicaría por el 1 que queda acá. Entonces yo correcto. saco el 3 de la integral y me quedaría 1 sobre x de x. Y esto que ustedes observan acá, eso es una integral directa. O sea, aquí yo ya no tengo que hacer procedimiento, sino que 1 sobre x por dx,
o 1 sobre x de x es igual al logaritmo natural de x más c. Recuerden que siempre que hagamos una integral indefinida es más c. O sea, esto siempre cuando se encuentre 1 sobre x a la 1, siempre nos va a dar esta integral directa. ¿Y en dónde podemos corroborar eso? Aquí. Observen esta tercera ley. Nos dicen que integral del diferencial sobre la función siempre da logaritmo natural de 1 y es una integral directa. Y así la van a encontrar siempre. ¿He sido claro con lo que quiero decir? Sí, profe, pero porque eso Sí. aparece como eso, ese logaritmo natural de x, eso parece valor absoluto. Bueno, hay libros que lo toman como valor absoluto. Creo que acá lo toman. Sí, sí, lo toman. Se toma valor absoluto porque aquí la U nunca es negativa, siempre es positiva. Por eso se le coloca el valor absoluto. Ok, gracias, profe. Entonces, eso que está ahí, ustedes se preguntarán, o sea, si me lo preguntan a mí, me dicen por qué, y no sabría responder porque es un axioma. Y como dije, los axiomas son indemostrables, son procesos algebraicos matemáticos que se han predefinido a lo largo de la matemática y pues sus demostraciones han llevado a evolucionar la matemática, pero entonces por ser el hecho de ser axiomáticas, me imagino yo que no son tan sencillas de demostrar como para no tener la demostración a la mano y ser denominadas como axiomáticas. Bueno, entonces, volvemos a mi ejercicio que ya es con x al Profesor, cuadrado. yo tengo Tranquilo, una cuenta. pregunta, por favor. Es que no entendí ese paso donde bajas el 3, o donde sacas la Ok, diferencial. vamos a hacerlo aquí abajito un poquito más despacio y con el paso a paso, ¿listo? Resulta que si yo digo 3 por 1, eso me da 3 también, ¿cierto? 3 por 1 da 3, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, si yo hago esta multiplicación, es como si estuviera hablando de lo mismo que está acá arriba, porque 3 por 1 da 3. Y resulta que acá hay una propiedad arriba que me dice que si yo tengo constantes, miren, si yo tengo una constante es el 1, el 2, el 3, el menos 5, el 4, el menos 100. Las constantes son números que ya están definidos. Si está acompañando la función, yo siempre tengo que sacar esa constante de la integral para darle facilidad al proceso de integración. Entonces, este 3 es una constante y está ahí molestando la función. Entonces, ¿yo qué hago? La saco. ¿Y cómo la saco? Pues así. Si yo saco ese 3, no hay nada más que lo acompañe, pues el único que va a quedar es un 1. Y sacarlo literalmente es sacarlo, o sea, ponerlo afuera de la integral y dejar dentro lo que me queda. ¿Ves? Profesor, ya siempre ¿Y por qué se deja uno? Porque toca dejar algo. Porque tenemos que dejar un término arriba, nunca va a quedar nada, porque el uno es el salvavidas de todo proceso. ¿Puede ¿Por ser otro qué? número también? No, no porque si dejas otro número seguiría habiendo otra constante. El único Sí, número Una válido es el constante, sí, uno. claro. el 1 es el módulo de la Ok, multiplicación, siempre entonces va a tú ser dejas el uno. módulo. Pues en ¿O puede ser teoría una es letra también? profe, no. debería siempre toca sacar la constante. Siempre toca sacar la constante. Sí, haya constante que haya, sea un negativo, sea un positivo, sea un número grande, sea en el denominador o en el numerador, siempre toca sacar la constante de la integral. Ese es uno de los pasos que toca dejar definido. Y si no hay más Ok. valores, nos sucede lo que nos está sucediendo ahora, queda un 1. Sea Bueno, donde sea. ¿A qué otros valores se refiere? ¿cómo así? Sí, su merced me dice que si no hay más valores, pues quedaría uno, sí, pero ¿qué otros valores podrían haber ahí? Otra Para variable, que no quede... Ah, ya. otra variable. Por ejemplo, cuando nos vamos a enfrentar a un... Esto no lo vamos a desarrollar aún, pero por ejemplo que nos encontremos con un x al cuadrado más x y abajo haya un x a la 5. Entonces acá hay un proceso algebraico y aquí tenemos la constante 3 acompañando a ambos. Entonces yo el 3 lo saco y sigo trabajando con las variables de adentro. ¿Me voy a entender? Que aquí pues ya serían otros pasos y eso ya es una función también polinómica, pero pues ya sería un cociente. ¿Listo? Bueno,
Entonces vamos a lo que quiero llegar, que es acá lo que tenemos aquí a la derecha, para usar esta expresión. Entonces digamos que nosotros tenemos un x al cuadrado y mi función, bueno, retomemos lo que acabo de mostrar ahora. Digamos que mi función viene dada por 1 menos 3x a la 3, todo dividido entre x a la 2 de x. Entonces ustedes dicen, uy, pero uy, ¿cómo así que de acá pasamos acá? Resulta que hay otro procedimiento que también tiene que ver con fracciones y se los voy a colocar acá para que tomen apunte de todo esto y pues sea enriquecedor para ustedes. Nos dicen que si tenemos un a más b sobre c, eso se puede subdividir como a sobre c más b sobre c. Y este es el caso que se puede realizar. ¿Cuál es el caso que no se puede realizar? Si yo llego a tener a más c sobre b, eso no puede ser. Ah, perdón. El caso contrario. Estoy volviendo a escribir lo mismo. El caso de A, por ejemplo, sobre B más C. ¿Eso qué quiere decir? Permítanme un segundito, chicos. Ese caso sería A sobre C. O sea, no llegar a confundir eso con A sobre B más A sobre C, porque eso que ustedes observan aquí, lo voy a escribir con otro color. Yo soy daltónico, pero a veces acierto. Esto no es válido. ¿Listo? Lo que se puede hacer siempre es separar los dos numeradores entre el mismo denominador, pero nunca se pueden separar los dos denominadores entre el mismo numerador. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces, ahí tienen la propiedad anotada para que no vayan de pronto a meter por ahí un machetazo mal pegado. Entonces, vamos a hacer el proceso de subdivisión que encontramos acá arriba antes de hacer el proceso de integración. Entonces, seguimos con la integral, pero decimos que eso se puede interpretar como 1 sobre x al X cuadrado menos más 3 x a la 3 sobre x a la 2, todo multiplicado por dx. Aquí utilizaríamos entonces la propiedad básica de si hay una integral de una suma, sería la suma de las integrales y decimos integral de 1 sobre x al cuadrado de x menos la integral de 3x a la 3 sobre x a la 2 de x. Listo, después de haber separado estos dos procesos, entonces ahora sí voy a jugar con estas dos integrales. Por favor, presten mucha atención. Péguense de esa pantalla. Entonces vamos a hacer esta integral acá y esta integral acá, porque comen siempre espacio. Acá simplemente hay que hacer, hay que hacer dos procesos. Uno, sacar la constante y dos, simplificar los exponentes. Yo si multiplico la misma base, se me suman los exponentes, ¿verdad? Pero si yo llego a dividir la misma base, los exponentes se me restan. ¿Sí? Son propiedades fundamentales de la potencia. Entonces, eso lo aplicamos aquí. 3 menos 2 me daría 1. O sea que la integral de la derecha, que es negativa, me va a dar, bueno, y sacando el 3, recordemos lo de sacar la constante, me quedaría un x en el exponente y de x. ¿Y qué me daría aquí a la derecha? Aquí ya no me va a dar logaritmo natural porque eso solo aplica cuando es 1 sobre x a la 1. En este caso es 1 sobre x a la 2. Entonces, me quedaría haría yo el proceso de elevar esto al numerador y volver el exponente negativo. O sea que me daría x a la menos 2 de x. Y ya tendría yo el proceso un poco mejor acomodado para aplicar el teorema, bueno, lo que consideramos teorema fundamental, pero que todavía no es teorema fundamental. O sea, esto que tenemos aquí. Entonces observemos cómo sería el desarrollo. Entonces, la integral me dice que tengo que sumar 1 y que el resultado lo coloco en el denominador. Entonces sería x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más C1 menos, que es este menos,
3 veces esta integral. Entonces, esta integral tiene como exponente 1, ¿verdad? Entonces me daría x a la 1 más 1 dividido entre 1 más 1 más c2. ¿Sí? Entonces, menos 2 más 1 me quedaría x a la menos 1 y en el denominador menos 1. Este c, pues lo adicionamos con este otro c. Menos 3 veces x a la 2 sobre 2 más la c final, porque c1 más c2 pues es la c final. Ahora, vamos a organizar un poco mejor esta situación. Resulta que si el exponente está negativo, yo ya no necesito operarlo, ya no necesito trabajar más con él, entonces en la respuesta ya me tiene que quedar positivo. Entonces, para volverlo positivo, lo bajo al denominador. Y arriba, ¿qué me queda? 1, porque es el número que está acompañando la constante en estos momentos. Y la respuesta no me queda positiva, sino que me queda negativa. ¿Quién me dice por qué me queda negativa? Por el negativo que tenía en el denominador. Muy bien. Aquí se aplica la ley de los signos, pero para la división. Decimos que menos dividido entre más siempre nos da menos. Y aquí nos quedaría 3 medios de x al cuadrado más c. Y esta sería la respuesta. Entonces vamos a alejarnos un poquito para que puedan ver un plano general. Toca derivarla. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué opina? Excelente explicación, profesor. Aquí de pronto yo no les voy a hacer el proceso de demostración, o sea, la derivada de cada ejercicio, porque pues la idea es que tratemos de avanzar lo que más podamos, porque mira, por ejemplo, ya pasó una hora y solo hemos podido hacer unas cuantas cositas, pero pues obviamente tampoco los voy a llevar yo acelerados, porque la idea no es meterles y meterles contenido, sino que la idea es que lo que están aprendiendo lo aprendan bien. Entonces, este paso es básico. Espero entonces lo observen, por favor, observen lo que acabamos de hacer. Miren el desarrollo paso a paso, por si tienen alguna pregunta, de dónde salió una X, de dónde salió un 1, y me comentan. Bueno, voy a mirar, en estos momentos estoy mirando los ejercicios que tienen programados para esta actividad, para agregar otras cositas. Lo de las identidades trigonométricas, chicos. Lo de las identidades trigonométricas es fundamental porque, por ejemplo, hay un ejercicio que tiene cosecante por cotangente, y la integral directa de cosecante por cotangente, si no estoy mal, es menos cosecante. Entonces, ¿y eso dónde aparece? ¿Recuerdan que yo les mostré eso? Mire, por acá está, mírela. Ah, mírela, acá está. ¿Sí la observan? ¿Sí la observan? Sí, Entonces, señor. los que tienen ejercicios con identidades trigonométricas pueden, mejor dicho, deberían tomar un pantallazo en estos momentos para que tengan de dónde agarrarse. Bueno, no sé si están Tutor, viendo buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una consulta. ¿Los IPAs con usted siempre van a ser, digamos, en este horario o pueden cambiar? No, ahora al finalizar nos vamos a poner de acuerdo en qué horario vamos a seguirlo haciendo para que puedan asistir con más facilidad. ¿Ok? Ok, otra pregunta. ¿Es posible, no sé, de pronto con usted manejar los grupos o los equipos por Teams de la materia? Pues el semestre pasado con cálculo, pues se nos hizo, digamos, como la temática que planteó el tutor en su momento que montaba, digamos, los videos o el material de apoyo en Teams. Entonces quedaba como más a la mano. No sé si con usted se pueda manejar igual o si tiene otra temática. No, al contrario, entre más mejor. Resulta que yo les envío a ustedes las grabaciones de estos CIPAS, se les va a enviar por correo institucional, por correo interno de la plataforma, se va a subir a los foros y si podemos, lo que pasa es que ustedes al principio aceptaron o no aceptaron que se les comunicara por los medios personales, estamos hablando por WhatsApp, llamadas y correo personal.
No sé si aquí todos habrán dado que aceptaron o no aceptaron, ya que pues eso, ¿cómo decirlo? Si ustedes no aceptaban, pues no podríamos hacer como comunicación por medio de WhatsApp. Y WhatsApp pues, también se me hace una herramienta bastante accesible, pero pues hay muchas personas que no permitieron este tipo de acceso. Entonces en Teams también podemos realizarlo, claro que sí. De hecho ya hay un equipo de Teams. Yo cuando les he enviado correos y mensajes, ahí abajo está el link de invitación del grupo de Teams. Entonces podrían buscarlo y si no lo encuentran, pues me escriben por el Skype y yo les facilito yo les facilito el link del Teams. ¿Listo? Y si se preguntan Listo, por profe. cómo encontrarme en Sky, vayan a sus respectivos foros, que en los foros está mi información personal. Bueno, Listo, profe, muy amable. Gracias. claro que sí, para eso estamos. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta acerca del ejercicio que acabamos de realizar? No, señor. Bueno, yo les voy a regalar entonces en los grupos las tablitas de integrales de las integrales directas. Estoy revisando acá los ejercicios, a ver. Ok, trigonométricas, exponenciales y más trigonométricas. Bueno, pero bueno, no está complicado. Entonces, como dije anteriormente, las funciones exponenciales, para los que les toque en el transcurso de la temática una función exponencial, es de este tipo. A la X o A la X o en su defecto un número base a la X. Estas son consideradas funciones exponenciales porque las variables van determinadas por su exponente. El más cotidiano y que tiene más propiedades aplicables en el cálculo integral es este, denominado como Euler cuando no tiene la X encima. Si tiene la X encima se denomina como función exponencial. ¿Sí? Entonces, este pequeño amiguito tiene unas propiedades específicas. Resulta que cuando a él se le halla la derivada, no sé si de pronto ya habrán visto esto, cuando él se deriva, el resultado es el mismo. Y cuando a él se le hace la integral, cuando a él se le hace la integral, el resultado es el mismo. Curiosamente, es la única función que tiene estas características, que cuando lo derivamos o cuando lo integramos es el mismo, desde que su exponente sea simplemente una X. Si su exponente no es X, sino que tiene un valor diferente, se recurre a la siguiente fórmula. Nos dice que la integral de Euler a la nx de X es igual a Euler a la nx sobre n. Y al final, pues sumándole la constante de integración. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos, si tiene la 1, significa que aquí un 1 y aquí un 1, ¿verdad? ¿Qué pasa si llega a ser un Euler a la, digamos, 3x de x? Simplemente reemplazamos el 3 por la n. Decimos Euler a la 3x sobre 3 más c. ¿Sí entendemos a la propiedad que quiero llegar? Chicuelos. Ah, no sabría decir porque es Profe, que si no escucha pude algo, oír casi, se largó un aguacero acá y casi no Ok. escuché. Bueno, repito, el exponencial o Euler a la x es una de las funciones que tiene las características, esta característica primordial de él y que solo la tiene él, es que al derivarlo nos da el mismo Euler a la x. Y al sacar la integral de dicha función, también me da el mismo Euler a la x. Entonces, eso teniendo en cuenta la siguiente fórmula general. Si X, bueno, esto solo funciona así directamente, directico, como lo estoy mostrando, cuando el que acompaña a la X aquí es 1, o sea, hay una X solita. Pero si la X no está solita,
por ejemplo, tiene otro valor acá a la izquierda, como por ejemplo n, se sigue este procedimiento general, o sea, esta fórmula general. Siendo así, tenemos que la integral de Euler, por ejemplo, un ejemplo, a la 3x, entonces simplemente decimos que es el mismo Euler a las 3x dividido entre 3, más la constante de integración. A eso voy. Ok. Y ahora sí, profe, ya se entendió. Listo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para llenar la asistencia y el proceso evaluativo del CIPA, que para este semestre nos dijeron que para cada CIPA pues toca hacerle una evaluación por parte de los estudiantes. Entonces voy a mandarles el respectivo link donde están dichas valoraciones. Bueno, para que por favor los llenamos, no se van a demorar mucho, eso es relativamente rapidito. Entonces, permítame un segundo. Listo, profe. Aquí está la asistencia. Permítame un segundo, que se salió. Ay, Virgen de la papaya. Regálame un segundito que se me salió el usuario. 06. Bueno, así como ven ustedes la explicación del día de hoy, así voy a tratar siempre de mostrarles los contenidos para que ustedes entiendan muy bien cada cosa que hagamos o que tengan que hacer. De todas maneras, como les digo, si Profe, usted tengo tiene una algún... pregunta. Sí, claro, cuente. Profe, entonces en el primer punto, pues, es derivar el punto de cada uno y en el segundo es encontrar integrarla, es integrar pues No, realmente es antiderivar, es integrar. O sea, hay que hallar la integral. Y después de hallar la integral, debemos derivar, sea con el GeoGebra o sea de forma manual, para verificar nuestro resultado. ok, Sí, eso es lo que O sea, tenemos que hacer. Lo que lo que hicimos hicimos prácticamente con el primer ejercicio. ok, listo. Ese link que acabo de enviarles es la asistencia. ¿Listo? Asistencia a CIPA 1. Este es nuestro primer CIPA. Ahí, por favor, traten de ser lo más claros posible. Si tienen duda en algo, por favor, me avisan. Esto es bastante delicado manejar este formulario, ya que de aquí salen muchos datos para nuestros directores. Entonces, por favor, con mucho cuidado. Ahora, no es bueno que de pronto le roten estos formularios a sus compañeros, ya que pues obviamente esto va a salir con la hora en la que se diligenció. Y si el CIPA fue ahora, y digamos llega una persona a las 9 10 de la noche a diligenciarlo, pues no va a tener sentido y pues no se le va a validar el hecho de la asistencia al CIPA, ya que nosotros también tenemos en cuenta la asistencia a los CIPAs. Y este segundo link que les voy a pasar es la evaluación del CIPA, que pues vamos a llenar también de la misma manera. Entonces, cuando terminen de diligenciar estas dos cositas, continuamos. Ya parezco youtuber. Es que cuando le den like y compartir, entonces continuamos con la segunda parte. Bueno, entonces por favor les encargo, me avisan y quedo pendiente para que continuemos con el proceso de explicación. Voy a tomarme un poquito de agua porque ya tengo un poco seca la garganta mientras ustedes hacen esto. Gracias, profe.
Profe, ¿el nombre de la CIPA sería CIPA 1? Ok.
Bueno, chicos, perdón por la demora. Estaba mirando el chat, dice qué nombre le colocamos al SIPA. ¿Sería paso número 1 o SIPA número 1 estaría bien? ¿Listo? Profe, yo le puse paso primero el concepto integral a la CIPA y la otra encuesta. Excelente, muchas gracias. El resto ya todos contestaron, ya podemos continuar, porque pues la idea es que ya Sí, estén profe. todos Sí, ya. librecitos. Bueno, entonces vamos a continuar, mis Profe, chicueros. ahí hay una pregunta que dice, ¿dónde se realizó el CIPA? O sea, ¿en Neiva Eh, no, 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 no. o en el Es centro donde que, estoy matriculado? no, es que una cosa se llama in situ, que sería en el centro, y en el otro, en la otra manera sería como presencial remoto. Entonces Eh, escriban presencial remoto, ¿o les da alguna opción extra? Uy, ¿en qué parte salió eso? Porque a mí no me salió. en, eh, Salió. Me salió, sí, en la profe. primera parte que dice, primerito que dice, zona en la cual se realizó el CIPAS. En la primera página dice abajo, yo puse pues la zona donde estoy matriculado, que es la de Bogotá, pero dice, después de correo, unidad, escuela, después dice zona en donde se relaciona el CIPAS. Entonces eso fue lo que yo Ah, coloqué. bueno, pero entonces en la zona les abren un espacio abierto para escribir, ¿verdad? No, ¿Les dan no, señor. opciones cerradas? Sí, sí se ¿Qué vota zona opciones? Cundinamarca, centro sur, Ah, zona listo, entonces occidente, coloquen sus zonas. a la zona. Ah, Ok, sí, sí, sí. Yo puse todo mi zona, profe. listo. Tin, 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 tin. Siguiente, enviar. Listo, ahora sí ya terminé. Excelente. Bueno, realmente esta primer parte, pues revisando el contenido de la primera, sería que ustedes siguieran los pasos que aprendieron hoy. Por ejemplo, bueno, no voy a hacer soplón, pero voy a dar por ahí unos tips. Por ejemplo, el que escogió la A es una integral polinómica súper sencilla. El que escogió la B tienen Un ejemplo, un ejemplo. una identidad trigonométrica. Hay una identidad, pero también se separa en tres integrales y sale súper rápido. La C tiene una función trigonométrica, entonces, y esa función es una constante realmente, entonces está súper fácil. Los que escogieron la D tienen una separación de integrales. En la izquierda hay una exponencial como lo acabamos de ver ahora. Y en la derecha tienen una función donde la variable está en el denominador, entonces toca subirla al numerador. Ahora vamos a hablar de las raíces, ¿listo? Y cómo se comportan las raíces para complementar el tema. Y en el E harían básicamente algo similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces yo diría que con lo que
hemos visto hasta el momento, ya se pueden defender con una parte introductoria de la temática 1. De la temática 1. Sería bueno que si ustedes llegan a tener alguna pregunta, alguna duda específica, me envían y yo con mucho gusto les voy determinando. ¿Listo? Esta primera parte. Vamos a hablar. Había un estudiante que quería hablar, perdón. No, que si de pronto, profe, se podría hacer algún ejercicio solo un ejercicio pues de cada, si No, digamos si es posible, o si. no puedo. No, Bueno, no listo, puedo listo. porque ya sería algo muy específico y la idea es que ustedes investiguen. De una. Pero ahí con lo que ya les dije, ya les estoy botando Sí, harto. sí, 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 sí. Bueno, No, total. Pues, entonces, igual ustedes ahora que tengan la web, entonces ahí complementan preguntas. Pero pues recuerden que a ambas cosas tienen que asistir. La única diferencia es que los IPAs pues ya son más personalizados porque yo les puedo responder de manera personalizada. profe, es que digamos, en mi parte yo tengo otra clase, perdón, otra webconferencia a las 6 también. Mm, Entonces, pues, se te cruza. sí se me cruza preciso Bueno, pero con entonces mira software. las grabaciones. Mira las grabaciones. ¿Listo? Ese es el tema, que a nosotros se nos cruzan muchas clases. Por ejemplo, yo tengo esta de cálculo y tengo también algoritmos. Igual yo no, la verdad, no pienso volver a hacerla en las tardes. No pienso volver a hacer el CIPA en las tardes. De pronto, no sé ustedes qué opinan si los dejamos para los sábados. Perfecto. Los sábados, ¿qué les parece? Sí, ese, ¿Sobre pues qué a hora? la Sería hora de bueno los los sábados en la mañana. Sábados en la mañana, ¿cierto? Pero es que digamos que, por ejemplo, yo Sí, sábados, señor. ahorita en abril, tengo que laboratorios de electromagnetismo. Pero bueno, no van a ser todos los sábados, querido. Ajá. Vas, Sí, no, lo que pasa, por eso entonces, te digo, va a haber, pero listo, sí. pues entonces yo te Los doy la sábados en la siguiente mañana. Pues opción. igual tiene que ser Yo solo te un doy, día a la semana o podría ser más de un día a la semana. no Digamos, tanto para de, tener opción, no, digamos, de un jueves y los sábados. bueno, te respondo. Nosotros no podemos hacerlo semanalmente. Mi opción es hacerlo mínimo, digo máximo, 2 veces al mes, porque no podemos, digamos, es que dictar la clase es sencillo, orientarles a ustedes es muy fácil, pero realizar un CIPA requiere bastante documentación. O sea, nosotros hacemos esto ahorita, pero a mí me quedan levantar como 2 actas más, hacer un poco de formularios y agarrar estudiante. Mejor dicho, es un proceso que ustedes desconocen, Sí. pero es un proceso bastante amplio y entonces a nosotros, obviamente nosotros también tenemos muchas responsabilidades aquí y no podemos hacer tantos IPAs para que me entiendan, ¿sí? Profe, Entonces, señor. sí, ahí de pronto como que me parece chévere también, o sea, sí, si hacen 2 al mes, pues aprovechar esa máxima cantidad que nos dan. Y la ventaja creo que ahorita con este tema del Teams es que estos CIPAs van a tener grabación, entonces pues los que podamos participar, participemos bastante con el profe haciendo preguntas y todo eso, y las grabaciones le quedan a los compañeros que no pueden asistir. Hay momentos en que, por ejemplo, en estos momentos yo puedo asistir a todas, pero habrá momentos en que no podré asistir y aprovecharé todas sus intervenciones para aprender también en la grabación. Sí, tienes toda la razón, Leo. Entonces la idea es que pues no solo digamos que nos acojamos a que tenemos que ir para aprender, sino también recurrir a las grabaciones si no podemos llegar a asistir a un CIPA. Pues la idea es que asistamos, ¿no? Pero si no podemos, pues tenemos esa opción. Y pues yo voy a poner de mi parte para también solventarles dudas a ustedes. La idea también es guardar una trazabilidad, o sea, si ustedes van a hacer una petición por el grupo de Skype o por el grupo de Teams, recuerden también enviar un mensajito pues diciendo que tienen una duda por el correo interno, porque es que hay que dejar trazabilidad de lo que ustedes hacen también para decir pues de que ustedes hicieron una petición, una solicitud y si se les ha respondido o no. ¿Me doy a entender? Bueno, Sí, señor. chicos. Entonces, hablemos del comportamiento de las raíces, porque esto va a ser muy importante también para el proceso de integrar.
Las raíces tienen un algoritmo. Nos dicen que aquí tenemos el índice de la raíz, la base y el exponente. Entonces, ¿cómo se comporta el algoritmo de la raíz? Nos dicen que esto es exactamente lo mismo que decir b sobre n, que sería el índice sobre la raíz. Entonces, ¿cómo se comportaría en cuanto a estos procesos? Sería x a la 2 sobre 2 y si simplificamos, eso sería x. Por eso es que decimos que la potencia cuadrada se cancela con la raíz cuadrada. Pero, ¿qué pasa si no es una raíz cuadrada? Y si es una potencia diferente. Por ejemplo, en este caso sería x a la 6 sobre 3. Entonces, tercera de 6 2, tercera de 3 1. Entonces, el resultado real sería x al cuadrado. Pero también nos podemos llegar a encontrar con los casos donde el exponente no nos da un entero, sino que nos queda también un exponente fraccionario. Entonces, nos quedaría x a la 3 sobre 5. Y con ese fraccionario tenemos que trabajar. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, mis queridos, digamos que para esta primer parte no sería tampoco ya más producente agregarle más porque pues ya les quedaría muy botado. No mentiras, pero pues sí ya les queda para que acaben de investigar y complementar. Estas inicialmente no son tan difíciles. Entonces yo considero que hay que meterle más mente a lo que está más adelante porque esto con lo que aprendieron hoy y si complementan con un poquito más de investigación se les va a hacer bastante sencillo. Se les va a hacer Eh, bastante sencillo. Profe, De pues to- aprovechando su generosidad, ¿por qué, por qué no como usted dice que vienen más temas y todo eso? ¿En qué temática podemos profundizar o algún texto o tabla que usted recomiende para seguir desarrollando toda esta etapa? En este caso estamos pues en la tarea 2, ¿cierto? en estos momentos tarea uno, porque la anterior era tarea cero, que es la Ah, evaluación de sí, sí, preconceptos. correcto. Y la tarea uno, pues tiene que ver con el concepto de la integral, o sea, todo esto, todas estos principios, estas características que tienen las integrales. Pero entonces, ¿qué te recomiendo yo a ti? Uno, que sepas manejar bien la tabla de directas para cuando te encuentres con un caso, sepas identificarlo y que no te mates la cabeza buscando integrales que ya están de forma directa. Entonces, tratar de analizarlas bien. Uno. Y dos, estas propiedades que estamos viendo, pues que son las fundamentales, hay unas que son más específicas. Entonces, tratar si pueden buscar, tratar de buscar propiedades generales, ya no las fundamentales, sino las generales de las integrales. Y ahí van a aparecer algunas propiedades que pues vamos a ver más adelante, pero si ustedes tratan de analizarlas a este tiempo, estaría bien. John Bien. Felipe. Listo, listo. Profe, Listo, usted no listo, tiene sí. canal de YouTube. No, en el momento, digamos que sí, pero no cargo videos porque lo he tenido más para cargar lo que les subo a ustedes ¿cómo decirlo? Al foro. Entonces no lo tengo abierto al público porque es específicamente con el nombre de la UNAD, con procesos de la UNAD. Entonces, Y está pues perdiendo por, plata, profe. no, entonces digamos que por cuestiones de que aquí estamos trabajando en nombre de la universidad, no puedo lucrarme con esos Sí, sí, procesos. sí, de un conflicto de intereses. Exacto. Entonces, pues no, realmente este es mi vivir, esto es lo que a mí me gusta enseñar. Entonces, digamos que como lo estamos haciendo, me siento bien. Chévere. No, Iba a hablar Listo. John, iba a hablar John. ¿Me escuchan? Yo, sí, John, tranquilo. Profesor, es que no, digamos que resumiendo, no sé si entendí bien. La idea es utilizar todas las propiedades que tenemos en cuanto a la potencia y radicación, identidades, y llevar la integral a la fórmula básica, la que usted nos mostró en la parte superior. ¿O estoy errado? Estás bien. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Sí, ahora Bueno, hay como... por ejemplo, permítame a ver si puedo descargar aquí una cosita para mostrarles. Regálame un segundo. ahí mientras dice el profe, sí, aparentemente, pues de lo que yo he podido, como para retroalimentar lo que he aprendido acá,
pues así como nos tocó en cálculo diferencial, o sea, hay que tratar de transformar primero de manera de que quede lo más simple posible. O sea, antes uno cogía y la transfería, la transformaba para que aplicara como el teorema fundamental. Lo mismo acá, o sea, entre más la podamos simplificar, mucho mejor. Mucho mejor, sí. Ajá, muy bien. Pues sí, realmente el proceso de integración se trata de eso, de transformar la función para poderle dar facilidad a aplicar una de las propiedades que hemos aprendido, ¿no? Entonces, bueno, este tablero que se ve un poco enmarañado, pero yo sé que si ustedes lo vuelven a repasar lo van a entender. Lo voy a descargar. Es más, lo voy a descargar de una vez. Eso creo que se descargaba. Hijo de madre, no me acuerdo. Creo que era acá. Ah, sí, es acá. Este Lo voy a tablero es descargar. abierto. Es abierto, sí, y ustedes pueden copiar el link y pueden interactuar con él, pero Chévere. tienen que loguearse. Entonces, pues si en algún momento ustedes quieren mostrarme en alguna demostración o algo por el estilo, podemos hacerlo bajo este medio. Digamos, si se quieren comunicar conmigo, yo les abro un espacio de atención, ustedes me dicen, profe, mire, le quiero mostrar mi proceso, es que yo hice esto y esto y esto, podemos estar los dos al mismo tiempo en el mismo tablero. Es bastante interactivo. Sí, bacano. Bueno, entonces ahí descargué el tablero. Yo, si Dios quiere, entre mañana y pasado, mañana que es sábado, ah, no, mañana es viernes. Entre viernes y sábado les estoy enviando tanto la grabación del día de hoy como este tablero que acabamos de hacer y la tablita de las integrales directas. No sé si tengan alguna otra solicitud, alguna otra pregunta para dar ya terminado el CIPA del día de hoy. No, señor, por ahora no. No, nada, profe, agradecerle su paciencia ahí con tanta preguntadera. La No, no, verdad es no, al que contrario. Las clases en donde preguntan son las clases productivas, porque uno se da cuenta de que los estudiantes se van llenos para la casa y no con más preguntas. ujú, gracias, ¿no? Sí, como le digo, no había podido tener, y menos mal que la primera experiencia, pues, fue totalmente positiva. Yo me voy, pues, bastante satisfecho con esta interacción y, bueno, Profe, esperamos seguirnos encontrando con profesores así. Muchas gracias, con me tema, siento halagado. con el tema entonces, de la siguiente CIPA, ¿cómo Ajá. hacemos para pues poner ok. Bueno, el siguiente tema, si Dios quiere, pues sería dentro de 15 días. No este sábado, o sea, de este sábado dentro de 8 no, sino que dentro de 15 y abordaríamos dos temas. Vamos a abordar la temática 2 y la temática 3 porque pues realmente se relacionan, entonces yo sé que las podemos abarcar. Y pues mi finalidad en estos IPA, pues estos IPAs es darles tips a ustedes para que puedan defenderse con estos talleres. Entonces, ahí te estoy diciendo, si Dios quiere, para dentro de 15 trataríamos esos dos temas de una vez. ¿Listo? Yo les estaría enviando la invitación con bastante tiempo, si es posible con 5 días de anticipación, para que ustedes saquen el tiempo y el horario para que puedan presentarse. Listo, profe. Es decir, más o menos el 14, el Profe, sábado 14. Aproximadamente. profe, yo quería una preguntita, su merced no nos puede colaborar de pronto compartiéndonos las propiedades de las derivadas o de las propiedades que utilizamos para hacer los ejercicios. ¿Esto? Sí, 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 yo señor. dije que Pues el pantallazo se esto le más, tomó, sí, pero igual es como bueno sí, como tenerlo ahí yo presente les para el voy caso de las yo les, evaluaciones. sí, yo les voy a subir esto, les voy a subir otra tabla que es más completa también, porque Puede esta tiene mandar el más que link ahí todos por los el chat. trigonométricos. Sí, esta tiene más que todas las trigonométricas. Porque es que hay unas que son más completas, traen hasta 30 y pico, 40 y pico propiedades, y esas son las que incluyen las generales. Estas son las axiomáticas, las específicas. Entonces, la idea es que ustedes pues tengan a la mano, no se las aprendan de memoria, pero las tengan a la La mano final. para que puedan analizarlas y utilizarlas. ¿Listo? Listo, profe, sí. Y las generales. Ajá. Bueno, mis muchachos. Entonces,
Pues si no hay más preguntas, no siendo más, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. bueno, chao chicos. Hasta luego, gracias. Chao, Dios los bendiga, cuídense mucho. Espero que todos hayan llenado la asistencia. Chao, chao. Gracias, profe. Vale.